Dice así la palabra del Señor: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Entonces, la palabra en primer lugar establece una comparación y dice: la iglesia o el reino de los cielos es semejante a una casa grande, ¿cierto? Y dice que lo que está en la casa, los diferentes utensilios de la casa, que es una comparación de lo que somos cada uno de nosotros, dice: hay diferentes tipos de utensilios, unos para usos honrosos y otros para usos viles. Y nos invita por medio de la palabra, dice: si alguno se santifica de estas cosas, y en el contexto habla de muchas cosas que tenemos que evitar, y en el contexto bíblico pues las habla de todas en general. Dice: si alguno toma la decisión de limpiarse de estas cosas, entonces será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena honra. Un hecho que establecíamos es que cada uno toma la decisión de ser o no ser ese tipo de instrumento. Y colocábamos el ejemplo de Moisés. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos que Moisés tuvo la opción de vivir en el palacio, tuvo la opción de disfrutar de las riquezas que tenía Egipto y de la honra que traía consigo ser la hija ser parte de la familia faraónica, ser parte de la familia gobernante de Egipto, hijo de la hija del faraón. Pero Moisés elige y dice: yo no quiero esa honra, sino que por el contrario, renuncio a esa honra para poder ser un instrumento en la mano de Dios. Entonces esclarecíamos el hecho y establecíamos el hecho de que ser un instrumento en la mano de Dios es una decisión que cada uno de nosotros tomamos. Moisés la tomó y para él significó la renuncia a vivir en el palacio. Y para cada uno de nosotros ciertamente también va a implicar en una renuncia, en un sacrificio, en una decisión que tenemos que tomar. Dios y yo decidimos construirnos para poder llegar a ser ese instrumento de honra. Partamos de un primer hecho. Cuando hablamos de la salvación, de la justificación, el hecho de que estamos hoy aquí en la iglesia, tú y yo, nos podemos declarar como hijos de Dios, como cristianos. Digo: no, yo sí tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Yo tengo el privilegio de tener el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen eso en sus vidas? ¿Cuántos pueden decir: amén, yo soy cristiano, tengo el Espíritu Santo? Amén. Bien, es un regalo de Dios, es un privilegio, pero es algo que realmente tú y yo no construimos. Porque dice la palabra del Señor: la salvación es por gracia, por medio de la fe. Dice: pero esto no de vosotros, no es un esfuerzo vuestro, es un don, es un regalo de Dios. Entonces, yo no me puedo jactar delante de mí mismo y decir: es que mira, gracias a mis decisiones, gracias a mi bondad, hoy estoy aquí siendo hijo de Dios y teniendo el Espíritu Santo. La palabra dice: no, Señor, no es así. Yo tuve misericordia de usted, yo lo elegí, yo lo traje, le coloqué mi espíritu y por eso usted es un hijo de Dios. Entonces eso es algo de lo cual no puedo decir: sí, es gracias a mí y gracias a mi esfuerzo. Dentro de este mismo orden de la salvación, cuando la Biblia habla de la justificación, dice que por medio de la sangre de Cristo hemos sido declarados justos delante de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero también dice lo mismo: esto no es algo que sea de ustedes, es un regalo de Dios, ¿cierto? Eso fue una decisión de Dios hacia nosotros y Dios decide declararnos justos. Dice: yo decido declararte a ti como una persona justa. La justicia de Dios es una imputación divina.
Yo estaba desnudo, cubierto de mis pecados, lleno de vergüenza, lleno de culpa. Y el Señor decide colocarme su propio manto de justicia, cubrirme y decir: de aquí en adelante usted va a ser una persona totalmente justa. Pero vuelvo y repito, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dios me declara justo, Dios me declara salvo. Hasta ese momento es una acción que tiene su iniciativa en Dios. Es una acción que Dios ejecuta, que paga el precio para que tú y yo podamos llegar a ese punto. Pero en lo que tiene que ver con la enseñanza del día de hoy, la palabra sí nos dice: si usted toma la decisión de limpiarse, entonces usted podrá llegar a ser un instrumento de honra. El punto que queremos enfatizar en esta mañana es el hecho de que aquí hay una decisión que yo tomo de aquello que yo quiero ser en el reino de los cielos. La Biblia coloca muchos ejemplos y muchas claridades sobre lo que va a ser la eternidad, el reino de los cielos. Por ejemplo, dice el Señor Jesucristo, dice: si alguno de ustedes le quita esta palabra, ¿cierto?, no la enseña de manera correcta a los demás discípulos, dice: muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. La Biblia habla de Juan el Bautista y llega y dice: Juan el Bautista es el más grande de los profetas, ¿cierto que sí? Pero lo que quiere decir es: en el reino de los cielos hay tamaños, hay dimensiones, ¿cierto? Muy pequeño puedo ser llamado en el reino, o muy grande puedo ser también llamado en el reino de los cielos. Y cada uno de nosotros estamos tomando la decisión aquí en la tierra de qué tipo de tamaño vamos a tener nosotros en el reino de los cielos. ¿Cómo seremos llamados nosotros en el reino de los cielos? No todos vamos a ser iguales. Todos los que somos hijos de Dios seremos salvos. Sí, frente a eso no hay ningún problema. Si usted es un hijo de Dios, va a ser salvo, y va a ser salvo por la fe. Pero el lugar que ocupe en el reino, el galardón que usted recibe en el reino, es el resultado directo de la decisión que usted está tomando en este momento, de por medio de sus pensamientos, palabras y acciones, decir: ¿seré un instrumento de honra? O por el contrario, decido por medio de mis propias decisiones ser un instrumento para usos viles. Y eso es algo que sí tenemos que tomar en cuenta, porque es algo que nos va a afectar para toda la eternidad. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios dice: mire, yo lo salvé a usted y he planeado buenas obras para que usted se ocupe en ellas. Es decir, el propósito y la voluntad de Dios es: yo no quiero que usted viva una vida sin propósito. Yo no quiero que usted haga del cristianismo algo religioso. No quiero que limite su cristianismo a la asistencia a una iglesia. No quiero que limite su cristianismo a simplemente buscar recibir ciertas bendiciones de Dios y vivir en el confort o en la tranquilidad que Dios le pueda dar. No, yo quiero que su vida trabaje y que su vida construya un propósito. La Biblia dice: yo quiero que usted se ocupe en cosas que tengan un efecto para la eternidad. Apocalipsis habla de eso. Apocalipsis dice que aquellos que morimos en Jesús somos bienaventurados, porque las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra, ellas nos seguirán por toda la eternidad. Entonces yo quiero, como siempre, llevar tu mente a pensar más allá del aquí y del ahora, y que por el contrario tu mente se proyecte hacia un futuro y diga: sí, es verdad, yo hoy estoy construyendo lo que va a ser mi futuro eterno y mi posición en la eternidad. O seré llamado muy pequeño, o seré llamado grande en la eternidad. El apóstol Pablo dice: algunos serán salvos como por fuego, pero a otros les será otorgada amplia entrada en el reino de los cielos. Una vez más, la misma verdad. No es igual el lugar que ocuparemos todos en la eternidad, y esto es muy importante. Esto es fundamental. Nosotros tenemos que vivir con los pies aquí en la tierra, pero nuestra mente tiene que estar en el cielo, tiene que estar proyectada hacia ese lugar
porque es en ese lugar donde nosotros pasaremos la eternidad. Hago énfasis en esto porque nosotros criticamos a aquellas personas que no tienen una proyección en la tierra. Cuando vemos a alguien que alcanzó determinada edad y no ha ido a la universidad, no ha terminado una carrera, la sociedad lo mira y llega y dice: oye, está arruinando su vida, está construyendo su fracaso. Cuando alguien llega a otra edad y no ha logrado hacer un determinado capital, la sociedad lo mira, la familia lo mira y dice: qué mal administrador, cómo está haciendo mal las cosas, está construyendo un fracaso para su vejez. Y eso lo podemos nosotros ver y evidenciar en el mundo de lo material. Pero en muchas ocasiones nosotros no vemos esto en el mundo espiritual. Si yo me muriera hoy, ¿cuál sería mi galardón? Si yo hoy presentara mis cuentas delante de Dios, ¿cuál sería el premio que Dios me daría? ¿Por cuáles de las obras que yo he hecho Dios me premiaría? Y ciertamente no va a haber un premio por el carro que yo compré. Ciertamente no va a haber un premio por el apartamento que yo tengo, ¿cierto que no? O la casa o la finca o lo que yo tenga. No, la Biblia dice que el premio y el galardón vendrán de acuerdo al desarrollo de las buenas obras que yo he podido realizar. Entonces, ese pensamiento tiene que estar en mi mente y ese pensamiento debería movilizarme a decir: yo no puedo quedarme durante todo el año 2017 sentado en una silla escuchando los 55 mensajes que van a haber durante cada domingo en este año. Yo no puedo simplemente estar en una posición crítica, solamente mirando lo que se está haciendo, sino que por el contrario, yo tengo que ser partícipe de lo que está pasando, de la vida de la iglesia, de la vida del reino de los cielos. Este mensaje tiene como propósito que nuestra visión se amplíe más allá y que digamos: sí, ciertamente es la voluntad y el propósito de Dios que yo use todo lo que yo soy, los dones que yo tengo, los talentos que Dios me ha dado, para que el reino de los cielos se expanda, para que el reino de los cielos crezca. Esta iglesia, esta congregación es solamente una manifestación, una pequeña manifestación de algo muy grande en lo cual todos participamos, que se llama el reino de los cielos, el proyecto divino, el proyecto de Dios. Cristo vino y lo inauguró, Cristo vino y nos compró y nos dio todos los recursos para ese reino, pero lo entregó en nuestra mano para que cada uno de nosotros decidamos si le damos crecimiento o por el contrario permitimos que ese reino se estanque. Y una vez más lo enfatizo: tú y yo somos parte importante y parte fundamental de lo que hoy está pasando en el reino de los cielos. No hay un miembro en el reino llamado a ser pasivo. Yo fui parte del reino, pero yo no tengo nada que hacer en ese reino. Yo soy parte del reino, pero sencillamente no tengo ninguna función dentro de él. Eso es una terrible y una tremenda equivocación. Así no funciona. Así como en el cuerpo, un cuerpo humano, no existe ningún miembro que sea un miembro inútil, que no tenga ninguna función. Asimismo, en el cuerpo de Cristo no existe nadie que no tenga una función específica. Eso tiene que ver con funcionalidad y eso tiene que ver con tiempo. ¿Usted conoce algún órgano de su cuerpo que solamente entra a funcionar después de que usted tiene una determinada edad? ¿O conoce algún órgano de su cuerpo que llegue y dice: bueno, durante este año no voy a trabajar, que trabajen los demás miembros? ¿Sí existe algo así? ¿Cierto que no? ¿Tú te imaginas que el hígado dijera eso? Este año no trabajo, ¿cierto? El próximo año sí. ¡Wow! ¡Qué enfermedad más terrible! No sé qué nos pasaría porque no soy médico, pero definitivamente sería un caos para el cuerpo. Perfecto. Lo que yo quiero que tú sepas, entiendas y lo arraigues como una verdad en tu vida es eso. Dios te llama y te llama con propósito. Dios te llama, te injerta en el cuerpo y te dice: oye, dale vida al cuerpo, dale movilidad a ese cuerpo, sirve a ese cuerpo, porque para eso es que yo te puse. Es un privilegio, es una honra, ¿cierto? Que Dios quiera que tú y yo participemos en sus obras eternas. Dice la Biblia que los ángeles anhelarían hacer lo que nosotros somos llamados a hacer, pero a ellos no se les dio el privilegio, sino que se nos dio a nosotros.
Dice la palabra que los ángeles anhelarían predicar las verdades del reino. Pero Dios le dice, no, no son ustedes los que lo van a hacer, son ellos, con su vida y con sus palabras. Entonces, es importante y fundamental que lo entendamos, que nos apropiemos de esa verdad y sobre esa verdad construyamos nuestra vida, nuestro día a día. Independiente de lo que tú hagas o de lo que yo haga, pero que realmente nosotros estemos muy claros y muy comprometidos con que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, para que eso se vuelva una realidad, es necesario que hasta este punto cada uno estemos convencidos y estemos diciendo, sí, eso es verdad. Yo no puedo sencillamente omitirme de mi responsabilidad. Yo no puedo sencillamente ser un miembro paralizado dentro del cuerpo. Yo no puedo ser un ciudadano del reino de los cielos que no está cumpliendo con su función. Yo tengo que concientizarme de eso. Y luego de que tengo conciencia de eso, entonces en ese momento debo generar una acción. Debo generar algo que sea intencional y que me permita cumplir con esa función. ¿Por qué? Porque una vez más recordamos lo que dice la palabra. Dice, si alguno se limpia, ¿sí? Si alguno toma una decisión, si alguno decide, si alguno se proyecta hacia eso, en ese momento esa persona lo va a poder hacer. Es algo interesante que me parece. Yo veo el libro de Hebreos, si están ahí conmigo pueden acompañarme, a Hebreos en el capítulo 5 y el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Algo bien interesante. Dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y yo quiero hacer énfasis en la parte de ejercitar los sentidos para alcanzar algo, ¿cierto? Una vez volvemos a retomar lo que hemos dicho. Soy salvo por la fe, soy salvo por la gracia, claro que sí, pero mi proceso de crecimiento personal tiene que ver no solamente con Dios, sino conmigo mismo. Y la palabra lo que nos está diciendo es, si usted se compromete y si usted está viviendo una vida cristiana intencional en la que quiere lograr algo, se supone que usted ejercita sus sentidos, en este caso para discernir el bien del mal. Pero siempre que hablamos de ejercicio, hablamos de algo que implica en un gasto de energía. Hablamos de algo que implica en una disposición. Yo tengo que disponerme a movilizarme para hacer esto o para hacer aquello. Y es lo que la palabra del Señor está diciendo. Si usted quiere alcanzar la madurez en el texto de Hebreos, usted debe ser una persona que debe ejercitar sus sentidos para poder alcanzar esa madurez, para discernir lo bueno de lo malo. Por ende, si yo no ejercito mis sentidos, pues nunca lo voy a poder discernir. Y usted dirá, ¿pero será que hay cristianos que no ejercitan sus sentidos? Sí, lastimosamente sí. Cuando yo hago de mi cristianismo la religión que yo profeso, y cuando yo no tengo esa intencionalidad en estar creciendo, en disponerme para mejorar, para cada día alcanzar algo nuevo para mí mismo en mi vida espiritual, yo me vuelvo una persona aletargada, una persona que no tiene ningún tipo de crecimiento. Creo que un excelente ejemplo en la Biblia, un ejemplo muy negativo, es el sacerdote Elí del Antiguo Testamento. Tal vez algunos de ustedes conocen el ejemplo de él o la vida de él. Dice que el sacerdote Elí era un hombre que Dios había llamado para ejercer el sumo sacerdocio dentro de la nación de Israel, pero era un hombre que se había vuelto perezoso, un hombre que se había vuelto flojo, un hombre que se volvió sin ningún tipo de compromiso. Y tenía 2 hijos a los cuales él les delegó responsabilidades sacerdotales, y esos hijos lo que hicieron fue corromperse dentro del sacerdocio y corromper al pueblo.
Y dice que Elí escuchaba continuamente lo que sus hijos hacían, pero sencillamente se quedaba sentado escuchando y no hacía absolutamente nada. El final de esa historia es un final triste. Los dos hijos mueren, el sumo sacerdote Elí muere también y esa familia sacerdotal se acaba. ¿Por qué? Porque siendo un sacerdote y siendo la persona de la cual el pueblo buscaría la verdad, buscaría la sabiduría, fue un hombre que decidió para sí mismo ser un hombre flojo y un hombre inepto en aquello que Dios le había mandado a hacer. En consecuencia, él se descalificó a sí mismo y arrastró a su familia hacia la misma descalificación. Y el final fue una desgracia total para esa familia. Lo coloco como ejemplo para que cada uno de nosotros veamos lo mismo, ¿cierto? Claro, tú y yo en el día a día estamos tomando las decisiones pertinentes para saber si nos ejercitamos y crecemos y llegamos a ser instrumento de honra o nos descalificamos a nosotros mismos para alcanzar este objetivo. En la práctica, ¿cómo debe funcionar? Yo digo, no, yo sí quiero ejercitarme, yo sí quiero crecer. Bueno, perfecto. La Biblia nos da indicaciones de cómo crecer en todas las áreas de nuestra vida. En Filipenses, en el capítulo 4 y el versículo 8, nos habla de cómo ejercitar nuestro pensamiento. Es un versículo bastante conocido por todos nosotros, pero lo podemos mirar en Filipenses capítulo 4 y el versículo 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El ejercicio de los sentidos, ¿cierto? Si yo quiero ser un instrumento de honra, nos dice la palabra, yo tengo que tener mucha claridad y tengo que tener mucha disciplina en aquello que yo pienso. ¿Qué estoy permitiendo que llegue a mi mente? ¿Cuáles son las ideas que yo anido? ¿Cuáles son las ideas que yo construyo en el día a día? La Biblia dice, cuidado, porque usted tiene que ejercitar sus sentidos para poder hacer cosas que sean cosas que le contribuyan, que lo lleven a algo bueno, que lo lleven a algo diferente. Y nos invita a hacer un ejercicio del pensamiento. Mire ese versículo y pregúntese a sí mismo, ¿qué tan fácil es vivir eso que está aquí escrito? Nada más en ese versículo. ¿Qué tan fácil es usted garantizar y qué tanto compromiso podría usted asumir de llegar y decir, sí, en esta semana voy a utilizar mi mente en eso? Voy a pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Mi mente se va a ocupar solamente en eso. ¿Alguien podría decir que en esta semana que pasó su mente se ocupó solamente en eso? ¿Cierto que no? ¿En cuántas cosas nuestra mente se ocupó que no tienen que ver con estas características? ¿En cuántas cosas nuestra mente se ejercitó que son de pronto absolutamente contrarias a este tipo de cosas? Piense solamente en cosas si esas cosas tienen algún tipo de virtud. Y mira, si nos pusiésemos a hilar fino en esta mañana, ciertamente nos vamos a dar cuenta de que por el contrario, en muchas ocasiones nosotros permitimos que nuestra mente piense una cantidad de cosas tan absurdas, cosas tan inútiles, que lejos de construirnos, de llevar a hacer algo de nosotros, nos llevan, es por el contrario, a tener vidas vanas, vidas vacías, como las que acabo de describir de ese sumo sacerdote llamado Elí. Terrible, ¿cierto que sí?